Muy bien, dentro de los sistemas para hacer restauraciones de clase 2, tenemos básicamente dos grupos, ¿no? Los que son matrices continuas, que recuerda que estas matrices fueron diseñadas para un objetivo diferente al hacer restauraciones con resina, ¿no? Recuerda que surgieron básicamente para hacer restauraciones sobre amalgama o para hacer básicamente reconstrucciones, ¿no? Entonces, las cintas continuas no me permiten generar un punto de contacto adecuado y básicamente hoy día los dejaríamos solo para el hecho de hacer reconstrucciones de muñones o elevaciones de margen. Esas serían las indicaciones. Pero para hacer restauraciones directas, nosotros necesitamos devolver el punto de contacto de manera correcta. Por consiguiente, necesitaremos pues una matriz seccional que tenga la forma y que nos devuelva adecuadamente el punto de contacto. Pero la matriz sola no sería suficiente como para devolver un punto de contacto de manera adecuada, sino que necesitamos complementarlo con una cuña, que es la que va a ajustar en la parte cervical el excedente del material y ahí radicará pues que la cuña tenga que atravesar esa zona y sellar correctamente ese espacio. Hay diferentes matrices, también matrices para preparaciones ligeramente infragingivales que me van a devolver adecuadamente el punto de contacto, pero en línea general es la cuña, que puede ser de madera o puede ser de plástico, en líneas generales es la que va a ajustar, ¿no? Unas cuñas muy interesantes son las cuñas de la marca Garrison, ¿no? Son unas cuñas de plástico que tienen como una especie de aditamentos que hace que se expande y que pueda sellar. Pero la mayoría de odontólogos utiliza cuñas de madera como una posibilidad, ¿no? La cuña de madera también me da versatilidad, adaptabilidad, puedo darle forma con el bisturí. Hay cuñas que se ponen con el portaclams, ¿no? Hay diferentes tipos de cuñas y ya dependerá de ti la capacidad que tengas para poder adaptarte al sistema. Yo particularmente uso cuñas de madera, pero la función básica es sellar la interfase entre el piso gingival de la caja proximal y la matriz, ¿no? Para que no filtre nada por ahí. La no colocación de la cuña me va a generar que el material se extravase hacia la encía y obviamente va a generar retención de placa, inflamación de la encía y todos los problemas que tú ya conoces, ¿no? Además que la cuña me permite generar un poco de separación y es por eso que la cuña debe atravesar, ¿no? Todo el espacio y si lo colocamos por lingual, por ejemplo, debo de llegar hacia este vestibular para que esté colocada de una manera correcta. El otro aditamento importante que nosotros debemos de colocar es el ring, ¿no? Son tres elementos, ¿no? El ring me va a permitir ajustar la matriz en sentido vestíbulo-lingual, ¿no? A veces la mayoría de doctores comete el error, ¿no? De pensar que es importante solo colocar la matriz, ¿no? Y generamos una serie de problemas. Entonces, el sistema consta de tres elementos, ¿no? La matriz, la cuña y el ring que me va a sellar el exceso de material que se vaya hacia la parte lingual y hacia la parte vestibular, ¿no? Entonces, importantísimo que tú recuerdes estos, son tres elementos. Obviamente, los rings hay, por ejemplo, este que estoy utilizando, que es de la marca de la TDB, es un ring que tiene los bordes circulares, ¿no? Y tal vez no sea el mejor elemento los rings de Garrison o que tengan esta forma triangular para que se ajuste mejor en el proximal, serían elementos tal vez mejores que tú podrías utilizar, ¿no? A veces también la pregunta es, pues, doctor, pero en este caso la cavidad es pequeña, ¿no? Y obviamente los aditamentos calzan, ¿no? Pero a veces tenemos cavidades muchísimo más grandes y tal vez no sea la mejor herramienta este sistema. Claro, recuerda que las restauraciones directas tienen limitaciones, ¿no? A veces queremos hacer una restauración de clase 2 de manera directa demasiado extensa en donde no vamos a tener estabilidad de la matriz, ni colocando una cuña, ni colocando un ring, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacerlo de una manera indirecta. Eso también tienes que recordar al momento de elegir el caso. Entonces, una vez elegido el sistema de matriz seccional para restaurar, como te digo, en el mercado peruano tenemos varias marcas, el sistema de Garrison, que lo vende Parejale Caros,
el sistema de Paloden V3 de Dentsply, el sistema de Cotizen, hay el Unimatrix de la TDB, hay el sistema de Makira, el sistema de Tor. Tú tienes que elegir el sistema que más se acomode a tus necesidades. Una vez que ya tenemos elegido el sistema y que ya hemos colocado la matriz, la cuña y el ring correctamente, procederemos a restaurar, ¿no? Colocaremos ácido sobre esmalte y si no deseas grabar la dentina, podrías utilizar un adhesivo universal como una opción. Por ejemplo, el Zafira Universal Bond o, por ejemplo, el All Bond Universal de Visco o el Palfic Bond de Tokuyama, el sistema adhesivo que tú prefieras, ¿no? O si deseas primero colocar una base cavitaria, etcétera, ¿no? Ya esas partes ya las hemos discutido en anteriores sesiones, ¿no? Y ahora tienes que elegir la técnica a la cual vas a restaurar, ¿no? Entonces en la literatura hay muchas técnicas que tú podrías utilizar. Básicamente nosotros acá vamos a ver dos técnicas para hacer restauración de clase 2, ¿no? Pero, como te digo, en la literatura hay varias, ¿no? Por ejemplo, esas de hacer perlas de resina, es decir, hacer pequeñas bolitas con los dedos de resina y fotocurarlo fuera, luego llenar la caja proximal y meter estas perlitas para hacer un sellado, como que un ajuste y contrarrestar la contracción, entre comillas. Es una técnica que también muchos doctores la utilizan, pero la verdad que yo no he encontrado mucha literatura al respecto. En este caso yo voy a utilizar Gradia Direct de la GC, pero puedes utilizar cualquier material que tú desees, ¿no? Vamos a utilizar una técnica que se llama la técnica centrípeta o restauración centrípeta para restauraciones de clase 2 del doctor Nitzan Bichacho, que es una técnica que tiene ya regular cantidad de años en el mercado, perdón, en el mercado, en la literatura, y que podría ser una alternativa interesante. ¿Qué consiste? Consiste en al levantar el esmalte proximal bien pegado a la matriz con resina de esmalte, ¿no? Para generar una capa semitransparente en esa pared, ¿no? Pero no llenando por completo la cavidad, sino que haciendo solo la capa de esmalte, se podría decir, de aproximadamente medio milímetro, ¿no? Esta técnica tiene desde el año, si no me equivoco, del año 1994, ¿no? Como les menciono, fue escrita por el doctor Nitzan Bichacho y es una técnica que tú podrías realizar. Muchos doctores la aplican, pero si se acuerdan, en este caso, cuando hicimos restauraciones de clase 1, colocamos el adhesivo e inmediatamente colocamos resina fluida. En este caso no lo vamos a hacer porque, según la técnica, toda la pared se tiene que levantar con resina densa, ¿no? Si nosotros colocaríamos resina fluida primero, después del adhesivo, pues parte de la resina fluida se iría hacia ese cabo superficial, ¿no? Y entonces invertiremos el orden, ¿no? Colocaremos el adhesivo, luego colocaremos la capa de esmalte en la parte proximal y levantaremos la pared, ¿ok? Levantaremos la pared con la finalidad de generar esta capa semitransparente. Ahora, en esa época, recuerda, estamos hablando de los años 90, habían unos aditamentos que se colocaban en las lámparas de luz, las lámparas de luz halógenas, básicamente, que eran una especie de picos transportadores de luz que te permitían meterte dentro de la cavidad y pues polimerizarlo de una mejor manera dentro de la cavidad. Esos piquitos creo que solo Valo todavía mantiene de las marcas más conocidas. Yo he visto algunos piquitos adicionales en la, en la, eh, en AliExpress, pero en líneas generales, si deseas comprarte ese aditamento, hay uno que le daría a todas tus lámparas que se llama Contact Gold de la TDB, ¿no? Revísalo por el internet, se llama Contact Gold, ¿no? De la marca TDB chica, TDV, y de esa manera podrías meterte dentro de la cavidad, empujar un poco el material para que se pegue un poquito más a la resina y poder polimerizarlo de una mejor manera, ¿no? Pero al colocar esta capa, de esta manera, una capa delgada sin llenar por completo la cavidad, podríamos fotopolimerizarlo con tu lámpara normal en líneas generales, ¿no? Esa es una ayuda adicional que podrías tener y que lamentablemente se vende en el Perú, yo lo he comprado en el Perú, pero no es común que puedas comprarte este aditamento que se llama Contact Gold, pero podría ser una alternativa interesante. Entonces, mira, una vez levantada la pared, nosotros vamos a fotopolimerizarlo y el objetivo de esta técnica básicamente es transformar una restauración de clase 2 en una restauración de clase 1, ¿no? Levantando la pared proximal para que el exceso de saliva, o cualquier que hayas lastimado la encía,
la sangre se pueda meter dentro de la cavidad, ¿no? Entonces, de esa manera ya se vuelve un procedimiento muchísimo más sencillo para que tú lo puedas realizar de una manera más fácil, ¿no? Entonces, polimerizamos el material, ¿no? Por eso es importante no llenar toda la capa proximal para asegurar el curado del mismo. ¿Sí? Y bueno, tienes que utilizar aditamentos bastante delgados o espátulas bastante delgados que te permitan ingresar. Si no puedes entrar con la espátula, podrías usar un explorador o un aditamento más pequeñito, una sonda, algunos autores utilizan, ¿no? Para poder acomodar la resina bien pegada sobre la matriz. Y de esa manera lograr, pues, transformar tu restauración de clase 2 en clase 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez realizado este procedimiento, yo ya podría retirar pues el ring que le genera presión al paciente, la cuña o la matriz sin mayores dificultades, porque ya estaría sellada esa pared, ¿no? Ya estaría sellada. Muy bien, una vez levantada la pared, puedo retirar los aditamentos si desean. Recuerden que esta es una maqueta, obviamente no hay ligamento periodontal, es un poco más difícil poder ingresar la cuña. Pero en líneas generales, esta sería la técnica que tendrías para realizar una restauración de clase 2, ¿no? Colocado esto, ya levantado la pared, ya se vuelve un poquito más sencillo. Puedo colocar mi resina fluida. En este caso, yo estoy utilizando Beautyfield Flow Plus, la F03 de Shofu, pero puedes utilizar cualquier resina fluida que tú desees. Por ejemplo, el Tetrigen Flow es una excelente alternativa. En una capa delgada sobre el adhesivo, ¿no? Y luego inmediatamente fotopolimerizarlo, ¿no? Y luego tenemos que intentar nivelar el piso, una capa delgada y luego nivelar el piso, ¿no? Para ese caso, a mí me gusta utilizar la F03 de la misma marca, de Shofu, porque es un material que me permite dejarlo en una posición específica y yo puedo nivelar el piso de esa manera, de una mejor manera. Entonces, mira, vamos a ver. Colocaré un poquito de la resina, mira, para hacer ese escalón que queda allí. Colocamos la resina fluida, una gota pequeña, para poder nivelarlo. Y mira, cuando lo dejamos allí, en esa posición, se queda, no se chorrea, así que puedo hacer en dos incrementos para poder emparejar el piso gingival con el piso pulpar de la caja oclusal, ¿no? Hacemos el primer incremento, fotocuramos con la lámpara. También lo puedes hacer con resina densa, pero recuerda que es una cavidad pequeña con alto factor C, entre comillas, si es que consideras importante el factor C, podría ser una alternativa para que reduzcas un poquito la contracción del mismo, ¿no? O el estrés de contracción que se podría generar. ¿Correcto? Entonces nivelamos el otro incremento y ya se vuelve una clase uno, ¿no? Así que y ahora sería más sencillo el poder aplicar nuestros incrementos. En este caso, vamos a utilizar una resina de dentina, como hicimos la vez pasada, para poder generar mi capa de dentina para poder empezar a hacer nuestro protocolo de restauración, ¿no? Pero ya es un procedimiento mucho más fácil, muchísimo más sencillo que tú puedas realizar, ¿no? Si por A o B motivo te saliesen excesos en los proximales, a veces no empacamos bien o no colocamos bien la matriz, puedes utilizar también un instrumento de LM Arte que se llama excesos, justamente para retirar cualquier irregularidad, para que no le estés pasando la fresa, porque a veces con la fresa pues podemos gastar de más o generar una superficie, un socavado o algo que no sea beneficioso para nosotros, ¿correcto? Entonces, una vez que ya lo tenemos así, podemos proceder a restaurar nuestro dientecito haciendo la técnica que ya hicimos la vez pasada. Colocamos nuestra capa de dentina, ¿no? Como si fuera una base y vamos a ir acomodándola en la superficie, tratando de adaptarla. Puedes utilizar un atacador de cemento para ir empacándola, ¿no? Que no quede espacios, ¿no? También sería lo más ideal, ¿no? Y luego ya con el explorador podemos marcar la anatomía que ya habíamos hecho la vez pasada por el caso de las molares, ¿no? Marcaremos surco central,
Recuerda que los surcos no deben ser derechos, ¿no? No existen líneas rectas en la boca de tu paciente, tiene que ser ligeramente irregular. Así que trata de que no ser tan perfecto al momento de realizarlo. Podrías hacer ligeras imperfecciones. Yo siempre hago así, como si fuera un pequeño puntillado. Algunos utilizan em, limas, ¿no? Limas de endodoncia, limas manuales, ¿no? Para generar los surcos, ¿no? Hay instrumentos especiales para hacerlo. Yo utilizo el explorador porque, como ves, aunque es un poco tosco, el explorador puedo yo juntarlo al momento de yo hacer este empacamiento con el microbrush seco para reducir el diámetro del surco que he generado, ¿no? Mira, entonces así podía tener, ¿no? Mi incremento, mi capa de dentina ya lista, ¿no? Recuerda que algunos doctores pueden considerar que el uso del microbrush sea inadecuado porque podría generar residuos dentro de tu capa de resina. Eh, yo no he encontrado hasta la fecha ningún tipo de literatura que te hable justamente de eso, entonces entraría al punto de una suposición. Ojo, si no crees que sea correcto usar un microbrush, usa un pincel, usa un atacador de cemento, un bruñidor de huevo o un instrumento diseñado para lo que es. Yo no, como te digo, lo que estamos haciendo. Lo que te digo es que yo particularmente no he encontrado nada que diga que no pueda hacerlo, o tampoco la ausencia de información no quiere decir que se niega o se afirma algo al respecto, ¿no? O sea, simplemente no hay información y que particularmente en mi experiencia nunca he tenido ningún tipo de problema al respecto, pero bueno, eso como te digo quedará en decisión tuya, tú valorarás qué hacer, ¿no? Una vez que ya tengo mi capa de dentina, en este caso estamos usando Graya Direct de la GC, yo creo que es una muy bonita resina, es una muy bonita resina, muy interesante, si te gusta Solare X, ¿no? Yo creo que Graya Direct X podría ser una muy buena alternativa también para resolver tus casos, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestra capa de dentina, pues ahora simplemente vamos a restaurar con nuestra capa de esmalte oclusal. Muy bien, vamos a hacer nuestra cúspide por cúspide para poder intentar darle la forma, ¿no? A nuestra premolar. Eh, en este caso he colocado mucho material, voy a retirar un poquito. Y voy a respetar el espacio que está marcado en la capa de dentina, ¿no? Para ir acomodando nuestro incrementito y de esa manera ir empacándolo de una manera correcta. Como ves, yo no utilizo un instrumental especial, nada muy personalizado, utilizo lo más simple posible, porque la idea es que, si bien es cierto, el instrumental especializado te puede dar ciertas ventajas al momento de tú hacer un procedimiento, básicamente la simplicidad o la rapidez de la misma, no quiere decir que si no lo uses o no lo tengas, no puedas hacer una restauración. Si tú logras dominar la técnica, el instrumento, entonces yo creo que simplemente con un explorador podrías generar los surcos que necesitas, podrías usar un pincel o un microbrush angulado con la finalidad de poder texturizar y idealizar un poquito la superficie de una manera más sencilla, ¿no? Pero bueno, eso como te digo será decisión tuya. Hay muchos instrumentos en el mercado, pero lo que yo sí no te aconsejo son instrumentos con cubiertas, ¿no? Esa es mi idea, porque los instrumentos con cubiertas no duran mucho. Entonces, los instrumentos lisos, sin ningún tipo de cubierta, sin nada, son en líneas generales mucho mejores, ¿no? Mucho mejores porque te permiten, pues, que el material, esa espátula nunca se va a dañar si la conservas adecuadamente, ¿no? Entonces te va a durar mucho más que un instrumental con cubierta, ¿no? Además que los instrumentos con cubiertas son bastante costosos, ¿no? Y los instrumentos sin cubiertas, o sea, de acero pulido, de acero liso, son más económicos y podrían ser una mejor alternativa. Entonces, mira, ahí vamos marcando la anatomía con el explorador para generar la caracterización de nuestra cara oclusal, ¿no? Vamos marcando el borde triangular, ¿no? Vamos generando la morfología.
con la finalidad de obtener los resultados más esperados, ¿no? Muchos doctores dicen, doctor, pero después obtengo la anatomía y después al momento del ajuste de la oclusión termino borrándola. Eso no es del todo cierto, ¿no? Si tú respetas la morfología, si tú borras la anatomía, quiere decir que tu restauración está muy alta, ¿no? Pero cuando tú generas una morfología correcta, sabes en dónde gastar. Si yo he generado un surco, es una depresión, una fosa, no hay contacto allí, ¿no? Solo hay contacto en las elevaciones y es donde tienes que desgastar. Entonces, en líneas generales, el generar morfología también te genera una simplicidad al momento de la restauración como tal, ¿no? Y ya te vas a dar cuenta que a medida que más hagas o más morfología le des, menos desgastas con la fresa, ¿no? Esa es una ventaja en realidad que tú podrías intentar generar, ¿no? Entonces vamos a darle esa caída de la cúspide para generar la forma correcta. En este caso es un premolar superior, es una maqueta de presa, pero nos sirve para generar la morfología de una manera correcta. ¿Está bien? Muy bien, marcamos, damos luz con la lámpara y ahora hacemos la otra cúspide. Y ahí, como ves, no estoy utilizando nada especial, ¿no? Es solo un explorador, una espátula muy sencilla y un pincel. Bueno, ni siquiera es un pincel, es un microbrush, pero podrías usar un pincel si deseas. Venden pinceles bastante bonitos por AliExpress, también te puedes comprar pinceles de Kolinsky o pinceles de pelo de Marta o imitaciones. Podrían ser interesantes, pero en líneas generales hay opciones en el mercado que tú podrías utilizar para poder generar un procedimiento no tan costoso, ¿no? Recuerda que los pinceles como tales se terminan gastando, doblando, entonces vas a tener una posibilidad de que se malogre muy rápido, ¿no? Entonces yo te aconsejo que compres pinceles en las casas de pintura o si no por AliExpress, que podría ser una buena opción también, y que tú vas a tener variedad de modelos a un precio bastante asequible, bastante fácil, bastante económico y podría ser una buena opción que tú tengas para solucionar tus casos, ¿no? Entonces, mira, vamos haciendo la cúspide, vamos acomodando el material. Utilizo el explorador, un explorador bastante sencillo. Yo te aconsejaría que te compres un Maileffer 4F6F, es un muy buen explorador, ¿no? Ese modelo bioactivo bastante bueno, bastante anguladito, bastante la calidad del metal es muy buena y podría ayudarte mucho en la morfología común, ¿no? Entonces podría ser una opción que tú tengas para generar la forma correcta. Entonces, mira, ya colocamos el incremento, lo voy pincelando para ir acomodándolo en su posición, ¿no? Ya estamos allí. Y ahora vamos a proceder a terminar la restauración, ¿no? Ya de una manera más sencilla, ¿sí? Marcamos los surcos, ¿no? Prolongamos por acá, ¿sí? Como te digo, algunos doctores utilizan limas, ¿no? He visto muchos doctores que utilizan limas de endodoncia. La verdad que está bien mientras te funcione, ¿no? Mientras te sirva, todo recurso es válido, ¿no? O sea, yo particularmente utilizo el explorador porque es lo que yo aprendí a utilizar, ¿no? Lo utilizo ya hace muchísimos años, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos unos 18 años utilizando explorador para dar morfología, ¿no? Hemos probado de todos los exploradores, todos los instrumentos, así que muchos instrumentos podrían ser importantes que tú consideres, ¿no? Hay muchos instrumentos que se parecen mucho en realidad desde la época de la amalgama, ¿no? Entonces, si es que tú te acuerdas o si tú has trabajado amalgamas, te vas a dar cuenta que son básicamente muy parecidos, por no decir que son los mismos, ¿no? Son los mismos instrumentos que ya hemos utilizado anteriormente. ¿Está bien? Pues mira, ahí estamos acabando la restauración.
y ya estaría listo para el curado final de mi material. Mm. Hay otra técnica que es muy popular, se podría decir, en, en- en la actualidad, ¿no? Se le llama pala de nieve. ¿En qué consiste la técnica? Consiste en, para hacer restauraciones de clase 2, consistirá, por ejemplo, en este caso tenemos una MOD, ¿no? Acá, mira, yo estoy colocando solo la matriz, el ring, y no estoy colocando la cuña, y mira, vas a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, aquí, obviamente, en este caso lo estamos haciendo porque es una maqueta, ¿no? Pero en la boca de tu paciente no deberías hacer eso, ¿no? Entonces, la técnica de la pala de nieve es muy similar a la anterior técnica que hemos visto, ¿no? La del doctor Bichacho. Pero en este sentido, para mejorar la adaptación de esta capa de esmalte semitransparente proximal, se le coloca un poco de resina fluida, ¿sí? Para poder, en el cabo superficial, ¿no? Pero esta resina fluida no se fotocura, ¿sí? Y eso va a permitir un sellado adecuado de ese cabo superficial, ¿no? Es una técnica muy popular, es una técnica muy común. Yo particularmente, para hacer esta técnica, utilizo resinas fluidas de alta carga, porque son las únicas en realidad que recomiendo como tal. Aunque la técnica no te lo dice, aunque la técnica no te lo dice, pero en líneas generales, estas resinas frías de alta carga tienen menor solubilidad, mayor resistencia, menor contracción, etcétera, ¿no? Te daría ciertas ventajas. Pero, vamos a ver. Entonces, acá en este caso, no estoy colocando la cuña, ¿no? Si te has dado cuenta, no hemos colocado la cuña. He colocado el sistema adhesivo, pero no hemos colocado la cuña y aunque parece estar sellado, mira lo que va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a colocar una pequeña cantidad de resina fluida, en este caso Beautiful Flow Plus, la F00, ¿no? Sobre el cabo superficial, mira, allí, ojo, esto lo estamos haciendo a propósito, ¿no? Colocamos un poquito sin fotopolimerizar, ¿no? Solo en el cabo superficial, una pequeña cantidad de resina fluida. Y vamos a colocar inmediatamente la resina densa para comenzar a hacer la pared, ¿no? Recuerda, siempre tienes que colocar la cuña, ¿no? Eso sí es importante, pero vamos a ver en este caso, ¿ya? Sacaremos un pequeño incremento de resina densa y vamos a levantar la pared proximal en este caso, ¿no? Lo acomodamos sobre la matriz y la resina fluida ayudaría a que este, este material, este incremento de resina quede mejor adaptado y mejor sellado, ¿no? Recuerde, es igual, tenemos una capa de aproximadamente medio milímetro y la resina fluida no debe estar polimerizada, ¿no? No debe estar polimerizada, entonces comenzamos a adaptar para generar nuestra pared, ¿no? Y eso me generaría un mejor sellado. ¿También? Entonces recuerda, ¿no? Si no tienes una espátula muy delgada, puedes ayudarte con una sonda, puedes ayudarte con un explorador, ¿no? Puedes ayudarte con otro instrumento que sea más fino para que logres empacar la pared y generar este contacto correcto en ese caso, ¿no? Entonces muchos autores a veces obvian el uso de la cuña, ¿no? Ese es un factor que tú tienes que considerar. Tal vez no sea la mejor opción, ¿no? Recuerda también otra cosa importante, ¿no? Estas matrices metálicas son de un solo uso, así que debes de tener muchas matrices metálicas porque no se pueden volver a utilizar, ¿no? Esa es la desventaja, sí, porque son muy frágiles, ¿no? Al momento de sacarlas se va a doblar,
y al final ya no te va a servir para una segunda restauración, ¿no? Entonces, mira, fotocuramos y ya tenemos lista nuestra pared, en este caso de este lado, que sería el distal, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, si yo no utilizo la cuña de madera, que al momento de compactar, la resina fluida va a ceder y va a irse por debajo de o sea, va a salirse fuera de la cavidad y se va a ir hacia la encía, ¿no? Entonces, eso sería un factor que tú tienes que evitar, ¿no? Justamente la cuña me va a generar eso de allí, ¿no? La posibilidad de que los residuos o los excedentes no se vayan por debajo, ¿no? Entonces tienes que tú tratar, ¿ves? Ahí como se ve, se ha ido, se ha extravasado por fuera de la restauración y eso me va a generar problemas al momento de tú poder, pues, retirar los excedentes como tal. Entonces siempre tienes que colocar la cuña porque eso te va a evitar cualquier tipo de problema, ¿no? Cuñas de plástico, cuñas de madera, tú tienes que elegir, ¿no? No quiere decir que haya un sistema mejor que otro. Eso no lo creo en realidad, ¿no? Siempre va a haber un sistema que te va a ayudar a poder solucionar y que se va a adaptar a tus necesidades más que otro, ¿no? Pero sin duda, con una matriz continua no puedes hacer una restauración de clase 2. Es mejor que lo hagas de manera indirecta, ¿no? Es decir, que pues tomes un modelo, generes un poco de expulsividad, tomes un modelo y que lo confeccionen en tu modelo y sobre eso luego ya tú lo cementas para generar un punto de contacto más adecuado. Eso sería lo mejor, ¿no? Pero intentar hacerlo directo con elementos que no son los más adecuados, pues no estaría bien porque no lo vas a lograr, ¿no? Te vas a complicar, te vas a estresar, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Lo único que vas a generar es tener que volver a repetir la restauración y complicar el procedimiento como tal, ¿no? Entonces, eso también tienes que que acordarte cuando decidas tú qué técnica vas a utilizar. Tienes que recordarte, ¿no? Hay técnicas directas, ¿no? Técnicas semidirectas y técnicas indirectas que tú puedes utilizar, ¿no? No todo es directo, ¿no? Entonces, si no tienes las herramientas, opta por otra técnica. Eso sería lo mejor para evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Y como siempre pasa, ¿no? El uso de un sistema por algo está, ¿no? Entonces necesitas estos tres elementos de tu sistema para que la restauración quede de manera correcta, ¿no? Sería lo más importante en este caso. Entonces, mira, estamos haciendo la otra pared, ¿no? Estamos haciendo la otra pared, pero como faltará la cuña, ¿no? Faltará la cuña, pues vamos a tener problemas que luego a la larga pues van a dificultar tu técnica, tu procedimiento como tal, ¿no? Entonces tal vez no sea la mejor opción trabajar de esa manera. ¿Está bien?